Perfecto, ya estamos grabando y pues la semana pasada iniciamos el capítulo 17 de Génesis y de una manera muy breve, pues ahí del Génesis 16, Abraham tenía 86 años y es cuando nace su hijo Ismael de la sierva que tenía su esposa Sarai, que era Agar, que era egipcia. Y entonces, pues de ese error que cometió Abraham, pasaron 13 años y Dios en silencio. Y en este momento, que tiene 99 años, se le vuelve a aparecer Dios. Pero además ahora le dice, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, maduro, ¿sí? Y entonces, resumiendo esto, a mí me impactó mucho, la verdad es que ha sido una bendición para mi vida andar delante de Dios. Ahorita lo vamos a ver. O sea, que Dios cumple sus promesas en su tiempo. Aunque habían pasado 13 años, Dios no había olvidado lo que prometió. Qué maravilloso. O sea, Dios no cambia. Imagínate que te dijera una cosa hoy y tiempo después te dijera otra, y tiempo después te dijera otra, ¿qué seguridad podríamos tener? Ninguna, ¿sí? ¿Qué seguridad? Entonces, aquí se manifiesta y se revela como en la palabra hebrea es el Shaddai. En pocas palabras, dice Dios, no hay imposibles para Dios. Entonces, cuando el ser humano ya no puede hacer nada, Dios sigue teniendo todo el poder. Por eso esperó Dios 13 años. Cuando ya Abraham y Sarai dijeron, no, de plano, definitivamente, 99 años Abraham, 89 años Sarai, estéril, imposible tener un ser humano por parte de nosotros. Y entonces es cuando se aparece Dios y dice, para mí no hay imposibles. Aquí no importa si hay edad o no hay edad. Cuando el hombre ya no puede, es cuando Dios actúa. Entonces, ¿cómo debe la vida del creyente, cómo debe vivirla delante? Debe vivirla delante de Dios. O sea, la verdadera integridad no depende de quién nos está mirando, sino de saber que vivimos en la presencia del Señor. Anda delante de mí. Esa expresión significa vivir consciente de la presencia de Dios. Es vivir sabiendo que Dios observa nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras intenciones. Eso que nadie ve, eso que solo sabes tú, Dios lo sabe. Por eso dice Dios, quiero que seas consciente y vivas delante de mí. ¿Y qué quiere Dios? Que vivamos delante de Dios, pero con un corazón íntegro. No es íntegro, no significa, no exige una perfección sin pecado, porque Él sabe que todavía tenemos una naturaleza pecadora. Ya no practicamos el pecado, es la excepción, sino una entrega completa y sincera. Eso es lo que Dios, no solamente a Abraham se lo pide, sino nos lo pide también a nosotros. Entonces, vamos, esos fueron los primeros versículos y luego sigue diciendo que Dios siempre toma la iniciativa. O sea, Dios buscó a Abraham otra vez para confirmar su pacto. Yo recuerdo
Yo pensaba que, que Dios un día yo iba a poder llegar a Dios por mis esfuerzos, por mis méritos, porque yo realmente lo busco. Y al, con- cuando me presentaron y me dijeron que es realmente Dios el que me estaba buscando, fue un choque. Yo creía que buscaba a Dios. Y dice, no, Dios es el que te encuentra. Tú estás perdido. Entonces, el pacto se va a basar en la fidelidad de Dios. No depende del poder ni del mérito de Abraham. O sea, no depende de nosotros. Dios va a cumplir lo que él ha prometido. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta a la presencia de Dios? Es la humildad. O sea, antes de recibir instrucciones, Abraham se postró ante Dios. O sea, ¿qué hizo? Reconoció que dijo, yo te necesito, Dios. Ahora sé que tú eres quien hace todas las cosas. Y él lo adoró, se postró. Cuando hay esa humildad, entonces ya Dios te revela más. Si no, ¿para qué? ¿Para que sigas haciendo lo que tú quieras? Pues no tiene sentido, ¿sí? Y la adoración precede a la revelación. O sea, un corazón humilde está dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decir. Cuando estás en la autosuficiencia, en tu orgullo, ¿para qué te habla? Si tú vas a hacer lo que tú quieres. Lo que tú pienses, crees que esto va a ser lo correcto. Entonces, antes de pedirle algo a Dios o buscar respuestas, Abraham se postró. Y la adoración vino antes de las bendiciones y de las explicaciones. Y muchas veces queremos que Dios nos hable, pero o sea, olvidamos presentarnos delante de Él con un corazón humilde y reverente. Cuando reconocemos quién es Dios, estamos en la mejor posición para escuchar su voz. Y luego los versículos del 4 al 6, que esos también los vimos, hoy vamos a comenzar a ver del versículo 7. Vimos, para terminar con este pequeño y brevísimo resumen, Dios le cambió, o sea, Dios va a cambiar nuestra identidad antes de cambiar nuestras circunstancias. Abraham seguía sin tener un hijo con Sara, pero Dios primero cambió su nombre. Muchas veces Dios transforma primero nuestro corazón y nuestra identidad y después vemos el cumplimiento de las promesas. O sea, ¿cómo puedes recibir las promesas? ¿Cómo quieres recibir cosas si tú no has cambiado tu corazón? Más adelante vamos a ver cómo Dios cambia un corazón de piedra con un corazón de carne. Ahora, Dios cumple mucho más de lo que imaginamos. Abraham que esperaba un hijo. Dios se lo prometió y es más le dijo, va a haber muchas naciones, muchos reyes van a venir de ese hijo, toda esa descendencia y una bendición para todas las familias de la tierra. Él no comprendía que Dios tenía un plan que a través de su descendencia iba a venir el Mesías, que es Jesucristo, para venir a pagar por nuestras faltas. O sea, Dios no ha cambiado. Dios tuvo que venir a pagar para buscarnos, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente para poder seguir. Ahora, las promesas de Dios no dependen de las circunstancias. A veces todo está en contra y dices, esto es imposible, como lo decía Abraham. 99 años estamos platicando de un vecino, el papá de un doctor que conoce a Alejandro, y el señor tiene, ¿qué? 92 años. 92 años. Y ya digo, pues es una persona mayor. Ahora imagínate 99.
99 años, pues se van reduciendo las fuerzas, ya no va siendo igual. Sin embargo, Dios hablaba con absoluta certeza, porque su poder no está limitado por la edad, ni el tiempo, ni las circunstancias. Y esto me acordé ahorita del apóstol Juan, porque cuando el apóstol Juan, pues fue uno de los más cercanos a Jesús. En el Evangelio de Juan, cuando ven que se recuesta Juan, se recuesta en el costado de Jesús, o sea, estaba pegado a él. O sea, él descansaba y confiaba plenamente en, en el Señor. Imagínate él todo lo que vivió como los otros 11 apóstoles. Y él estuvo donde el apóstol Pablo abrió Éfeso. Éfeso ahorita actualmente está en Turquía. O sea, primero, si vamos de España, sigue Francia, sigue, eh, pasamos varios países, llegamos a Grecia y luego sigue Turquía. En Turquía es donde está Éfeso. Y Éfeso está hacia el Mediterráneo, está en el mar. Y era una ciudad muy importante para los romanos. Y entonces era una gran ciudad. Era como decir, este, como un Nueva York, para poder entender, ¿sí? Y ahí en Éfeso, Pablo abrió esa iglesia y muchos creyentes estuvieron trabajando en esa iglesia, pero fueron muriendo. ¿Y quién crees que continuó ese trabajo? El apóstol Juan. O sea, Éfeso fue, la verdad, muy bendecido por grandes hombres de Dios. Y además había alrededor, en forma de como un reloj, Éfeso comenzaba y luego seguía otra iglesia y luego otra, y se formaba un círculo de 7 iglesias. Estando predicando Juan, un emperador romano dijo, no, ya, está tremendo, o sea, en vez de que sigan a los dioses romanos, pues están siguiendo a ese Dios de Israel. Y lo mandó enfrente, había una isla enfrente de Éfeso, que es la isla de Patmos, cuando tenía 89 años. Y Juan dijo, hasta aquí llegué. Él escribió el Evangelio de Juan y escribió 3 cartas. Ya las había escrito. Y ahí en la isla de Patmos era para desterrarlo, para que no ahí se quedara prisionera la palabra. ¿Y qué crees? Dios le revela la más grande revelación que hay, Apocalipsis. Y estuvo todavía unos 6 años más, él compartiendo desde Patmos y lo transmitió a esas 7 iglesias que han dado la vuelta al mundo. Para Dios, no, cuando tú crees que ya no puedes hacer nada, para Dios dice, no, no hay límites. Y entonces, terminando este resumen, dice, Dios llamó a Abraham, ahora le puso a Abraham, antes que naciera Isaac. O sea, antes era padre de, de gentes y ahora le llamó de muchedumbre, o sea, muchísimas personas. Eso nos enseña que Dios ve el final desde el principio. Mientras nosotros vemos nuestras limitaciones, Él ve el cumplimiento de sus promesas. La fe consiste en creer que Dios hará lo que ha dicho, aunque todavía no podamos verlo con nuestros ojos. O sea, Dios llama lo que todavía no ha sucedido. El sábado pasado estaba platicando con una persona, supuestamente que cree en Cristo, y
no crea muchas cosas que están en la Biblia. Entonces dije, oye, no es algo contradictorio. O sea, Dios, claro que puede ver el futuro, por eso Dios ha ido, eso lo ha hecho a través del tiempo. Lo vimos que Dios le dijo a Abraham que en el capítulo pasado, que su descendencia iba a ser esclavizada 400 años y todavía no nace su hijo. Y le dijo todo lo que iba a pasar hasta cuando regresaran otra vez a la tierra de Canaán. Dios sabe todo. Entonces, este, me impactó de que esta persona, le digo, pues ¿le crees a Dios o no le crees a Dios? Porque es la palabra de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora vamos a ver, ahora sí, Génesis 17, vamos a ver los versículos 7 y 8. Y le vamos a pedir al lector oficial de Génesis que nos lo haga. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es increíble que lo que le iba a dar a la descendencia de Abraham, dice que iba a ser en heredad perpetua. Esto va a tener trascendencia en el futuro, ahí vamos a estar nosotros, en ciertos eventos, que no me quiero meter ahorita a estar metiéndome con ciertas cosas del futuro, pero lo que quiero decir es que Dios vio no nada más a Israel, sino está viendo realmente a los que iban a creerle a Dios. No, porque muchos eran israelitas, pero había israelitas que no creían en Dios y otros sí. Dios hace referencia a los que sí creen en Él. Ahora, Dios utilizó un pueblo que seguían las normas de Dios para darlo a conocer al mundo, pero no todos los israelitas creían en Dios. Pero bueno, ¿qué dice el estudio? Estas son promesas tremendas que incluyen mayores privilegios para la vida de Abraham. Mayores privilegios, pero también mayores responsabilidades. Pero también Dios se está comprometiendo con Abraham a dirigir su vida y la de sus descendientes para que ellos puedan alcanzar estas promesas para ser tu Dios y el de tu descendencia. O sea, nosotros somos esa descendencia para ser tu Dios. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Recuerda que más privilegios traen mayores responsabilidades, pero siempre la gracia de Dios será suficiente. Vamos a ver Génesis 28, versículo 15. Génesis capítulo 28, versículo 15. A ver, ¿quién está disponible a leer? A ver, creo que yo ya lo tengo. Ah, perfecto. Génesis 28, capítulo 15, Capítulo versículo. 28, Ajá. versículo 15. Ajá. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. O sea, lo voy a cumplir hasta que se cumple. ¿Sí? Pero ¿qué le dijo? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Ahorita vamos a analizar más. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9.
Tú me dices si tienes Biblia, Leonor, y si puedes leer, y si no le digo a Daniel. Segunda Corintios, ¿qué? Mejor dile a Daniel. Ok, ok. Entonces aquí le decimos a Daniel, 12, 9, ¿verdad? ¿Es segunda de Corintios qué? capítulo 12, versículo 9. Ay, espérame. Sí, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 9. Dice, es esta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es. O sea, cuando Pablo se daba cuenta que cuando él lo quería hacer en sus propias fuerzas, no podía. Y cuando reconocía su debilidad, entonces el favor de Dios le daba ese poder para perfeccionar esa debilidad. Por eso dijo, prefiero gloriarme en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora vamos a analizar los versículos. En el versículo de aquí de Génesis 17, el versículo 7 dice, y estableceré mi pacto. La palabra estableceré no significa que Dios apenas estuviera inventando el pacto, como vimos anteriormente. En Génesis 12, Dios le hizo la promesa que de él serían benditas todas las familias. En Génesis 15, Dios confirma el pacto. En Génesis 17, el que estamos estudiando, Dios lo reafirma y añade la señal de la circuncisión, que es lo que vamos a ver más adelante, en los versículos. Es el mismo pacto, pero ahora explicado con mayor amplitud. Dios es igual, siempre sigue estando igual. O sea, para Dios dice, te voy a ir revelando conforme tú te vayas interesando. ¿Para qué te revelo más si no lo quieres hacer? Entonces, gradualmente Dios va revelando más y más y más para que tú puedas irlo llevando a cabo. Es como vamos en la carretera y te van apareciendo señales, ¿no? Te van informando más. Ahora dice, ahí mismo en ese versículo 7, entre mí y ti. O sea, observa nuevamente que Dios habla de una relación personal. No dice simplemente haré una nación. Dice mi pacto entre mí y ti. Antes que tierras o bendiciones materiales, Dios ofrece una relación con él. Este ha sido siempre el propósito principal de Dios. Imagínense que yo me caso con Ruth y ¿qué me vas a dar, Ruth? Eres millonaria y cómprame un carro, vámonos de viaje, pero no tengo una relación con ella. Dice, sí, yo puedo darte los viajes, yo puedo comprarte el carro y es millonaria, ¿sí? Lo que quiera. Lo que quiera. Pero dice, oye, lo que quiero es tener una relación contigo, como matrimonio. No me interesa, yo te lo puedo dar, no hay problema. Pero esa relación es lo que más me interesa. Igualmente Dios. Entonces, sigue diciendo, y tu descendencia después de ti. La palabra descendencia puede referirse a una colectividad según el contexto o a un descendiente específico. En el contexto inmediato se refiere a los descendientes físicos de Abraham, especialmente a través de Isaac, porque unos versículos más adelante Dios aclara, mi pacto estableceré con Isaac.
En el Nuevo Testamento, Pablo hace una aplicación muy, muy importante vamos a ver, Gálatas, capítulo 3 versículo 16. A ver, le vamos a pedir a mi amada esposa, Gálatas, capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cómo Dios va explicando más adelante estos detalles. Entonces ahí explica que la promesa encuentra su cumplimiento supremo en Cristo. No está negando que Abraham tuviera muchos descendientes físicos. Está mostrando que la promesa mesiánica del pacto culmina en Jesucristo. Y luego dice, por pacto perpetuo, eterno, no temporal. O sea, es para siempre, duradero. Aquí es importante interpretar el texto dentro del desarrollo de toda la Biblia. El pacto con Abraham es permanente porque el plan de Dios, iniciado con él, nunca será anulado. Es que olvidamos que Dios es eterno y nosotros estamos acostumbrados a las cosas temporales. A veces escucho a personas, no, ya fue un ciclo, ya con esa persona, ahora voy con otra. Oye, pero, ¿qué pasó? ¿No lo amabas? ¿No fue tu amor? ¿Te enamoraste? ¿Qué pasó? ¿Sí? Dios, su esencia es eterna y todo lo hace así. Y entonces dice, el Nuevo Testamento enseña que ese plan, su cumplimiento en Jesucristo y que por medio de él, la bendición prometida a Abraham llega a todas las naciones. Vamos a ver, ya que estás ahí en Gálatas, capítulo 3, pero ahora vamos a ver el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham o Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y también versículo 29, perdón. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí confirma Dios que si tú eres de Cristo, efectivamente eres de ese linaje de Abraham. Y somos herederos según esa promesa. O sea, eso que para ti dices, bueno, fue Abraham. No, es para ti también. Qué increíble. Han pasado como 4000 años. Y aquí estamos con la promesa. Y luego le dice, para ser tu Dios. Esta es probablemente la frase más importante del versículo. Muchas veces prestamos atención a la tierra, la descendencia, las bendiciones, pero Dios pone el énfasis en otra cosa, para ser tu Dios. Esa es la mayor bendición del pacto. No es recibir algo de Dios, es tener a Dios. Esta misma promesa aparece repetidamente en la Biblia. Voy a dar 3 ejemplos. Va en Éxodo 6, 7. Yo voy a leer Éxodo y Jeremías y le voy a pedir a Alejandro que lea Apocalipsis 21:3. Entonces, mientras voy a leer Éxodo 6, 7, nada más no voy a leer todo el versículo, sino donde dice, yo seré vuestro Dios. Y en Jeremías 31:33
Dice, yo seré a ellos por Dios. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. ¿Qué dice? Y oí una grave voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿No es 21:3? 21:3. Ah, ok. Apocalipsis 21. Sí, sí, continúa. Este, Perdón, Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, así es. y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la clave. Eso. Ellos serán su pueblo. Pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo mismo que le dijo a Abraham. Lo mismo para nosotros, a su descendencia. Que Dios, ese es el propósito, ¿sí? Es habitar con su pueblo. Dios quiere estar con nosotros. Versículo 8. Y dice, y te daré. Dios vuelve a recordar que las promesas son un regalo de su favor, de su gracia. No dice, la conquistarán por tus propias fuerzas. Dice, yo te la daré. Y luego dice en el versículo 8, la tierra en que moras. En ese momento Abraham vivía en Canaán como extranjero. No era dueño de la tierra. De hecho, más adelante tendría que comprar un terreno para poder sepultar a su esposa Sara. Esto va a estar en Génesis 23, ya llegaremos. Sin embargo, Dios le promete que esta tierra pertenecerá a su descendencia. Pero no tenía nada, tuvo que comprar para poder enterrar a su esposa. Y luego dice, toda la tierra de Canaán. Te mandé el mapa por si lo quieres poner Ah, en WhatsApp. entonces la promesa incluye, ahí lo pueden ver después en ¿Quieres que lo ponga? WhatsApp. No, te lo Sí, mandé. no, sí, lo puedes poner en el chat. Entonces dice, toda la tierra de Canaán. La promesa incluye toda la región que Dios había mostrado a Abraham desde Génesis capítulo 2 y versículo 13. Posteriormente, Josué, que es el que fue después de Moisés, el líder, él lideraría la entrada de Israel en esa tierra. Y luego, ¿qué dice? En heredad perpetua. La palabra heredad habla de una posición recibida como herencia y en el desarrollo de la Biblia, la promesa de la tierra tiene un cumplimiento histórico con Israel. Y el Nuevo Testamento también dirige la mirada hacia la herencia definitiva del pueblo de Dios en la nueva creación. Esto está, vamos a verlo, Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Pau, por favor, Hebreos 13. A ver, Hebreos 13, ¿y cuáles Los versículos? versículos 13, 14, 15, 16. Ok, 13, aquí estoy. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. ¿Y el 15 también, Benja? Sí, hasta el Ok. 16. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y el 16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Presenta a Abraham esperando una patria mejor. O sea, Abraham no esperaba esa tierra nada más.
Él vivió como peregrino, siempre en tiendas. Él pudo haber construido una ciudad, era muy rico, y haber hecho su palacio. Pero él dijo, yo estoy de paso, tengo nada más mi green card. Para todos los países. Entonces, dijo, yo me voy a ir, ¿sí? Cuando vas de viaje, pues sabes que estás de paso nada más, ¿sí? Un cierto tiempo. Pues dice Abraham, es lo mismo. Entonces, y dice, y seré el Dios de ellos. O sea, no nada más le está diciendo a Abraham, seré tu Dios, sino también seré el Dios de ellos. O sea, Dios repite la misma idea del versículo anterior. ¿Por qué? Porque quiere dejar claro que Él mismo es el centro del pacto. Las bendiciones nunca deben eclipsar al dador. La mayor riqueza de Abraham no sería Canaán, sería que Jehová sería su Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Ese sería su Dios. Y un detalle muy hermoso, y observa el orden. Dios promete una relación. Es lo que Él quiere. O sea, Él nos rescató de estar separados de Él para tener una relación con Él. Dios le promete también una descendencia y Dios promete una herencia. Pero primero está Dios. Después vienen los regalos. Ese orden sigue siendo importante para nosotros. La verdad es que si tú no estás agarrando la palabra, la Biblia, estás pasando unos minutos, aunque sea, con Él, no estás teniendo una relación con Dios. Estás en tu propia vida pensando mil y un cosas, pero no estás teniendo una relación con Dios. ¿Cómo vas a poder caminar delante de Él? ¿Cómo vas a entender lo que Él quiere para tu vida? Hoy fui a comprar unas cosas a un supermercado y ya me conocen ahí, pues, las cajeras y muchas personas. Y entonces estaba una señora delante de mí y estaba muy apurada por recoger todas sus cosas para que yo me pudieran cobrar y le dije, no se preocupe, con calma recoge sus cosas y ya después me van a cobrar a mí. Y entonces ya platicando con la cajera, le dije, es que me platicó que una persona mayor había ido y la estaban apurando a otra persona. Oiga, apúrele porque ya quiero que me cobren. No hay consideración. Y entonces le dije, y lo más importante, aparte de tener consideración por otras personas, por el prójimo, le estuve comentando que estamos de paso. La vida se va muy rápido. Vamos a tomar una decisión con respecto a la eternidad. Y me dice ella, venimos para gozar la vida. Le digo, así dicen muchas personas y muchos están teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o su esposa. Eso no es gozar la vida. O los jóvenes que no están casados, o hacer otras cosas equivocadas. Dios no quiere eso. Dios quiere, sí, podemos llegar a gozar de la vida, pero sin Dios es imposible tener paz y gozo. Entonces se quedó impactada. Ya le he dado un folleto a ella. Le dije, vuelve a leer el folleto. Ahí está la clave, ¿sí? Bueno, entonces, ¿esto cómo tiene conexión con el Nuevo Testamento?
Cuando Jesús habló del nuevo pacto, el objeto sigue siendo el mismo. No sé si lo ubican, pero Jesús habló de un nuevo pacto. Y entonces, que las personas sean reconciliadas con Dios. Y Pedro escribe en su primera carta, dice, para llevarnos a Dios. O sea, no dice simplemente para llevarnos al cielo, es para llevarnos a Dios. El propósito principal de la obra de Cristo es restaurar nuestra comunión con Dios. No teníamos comunión con Él. Hay gente que me dicen, es que yo siempre he platicado con Dios y yo estaba bien con Él. Y digo, yo también creí eso. Y me di cuenta que estaba muy lejos porque vivía de una manera muy diferente de lo que Dios me decía. Entonces, estaba muy lejos de Dios. No teníamos vida espiritual. Así nacimos, muertos espiritualmente. Cuando nosotros entendemos esto de la salvación y lo aceptamos, este regalo es para llevarnos a Dios, para tener una relación con Él. Lo dice mismo Apocalipsis 3:20. Me encanta utilizarlo para llevar a las personas para antes de orar, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Para qué quiere entrar? ¿Para qué quieres que entre Jesús a tu vida? Jesús dice, yo quiero tener una relación contigo. Cuando tú invitas a un amigo a una comida, a una cena, es para tener una relación. Entonces, ¿cuáles son estas enseñanzas que estamos viendo? Dios desea una relación con su pueblo. La mayor promesa del pacto no es una tierra, sino yo seré tu Dios. Las promesas de Dios son seguras. Aunque Abraham aún vivía como extranjero, Dios hablaba con absoluta certeza. La herencia de Dios va más allá de lo material. Abraham recibió la promesa de Canaán, pero también vivió esperando el cumplimiento pleno de las promesas de Dios, confiando en él. A él no le tocó ver cómo conquistaron la tierra, pero él siempre lo creyó. Entonces, con frecuencia, ¿qué buscamos de Dios? Las bendiciones, ¿no? Salud, la provisión, que tenga el dinero suficiente para vivir, protección, respuestas. Sin embargo, en Génesis 17, Dios nos recuerda cuál es la mayor bendición de todas. Yo seré tu Dios. Si tenemos a Dios, tenemos al dador de toda buena dádiva. Las bendiciones son valiosas, pero ninguna se compara con el privilegio de pertenecerle y vivir en comunión con Él. Tú esto lo vas a ir entendiendo. Con el tiempo te vas a dar cuenta que no hay nada más importante, no existe, que nuestra relación con Dios. Ahora sí, vamos a Génesis 17 y ver los versículos del 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia el rito de la circuncisión, el cual se llevaría a cabo
como una señal del pacto entre Dios y Abraham. ¿Qué había dicho Dios en Génesis 12:1? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y hay 7 pactos mencionados en la Biblia. Vean cómo todo, Dios, 7 días de la creación, los 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, este, 7,000 años que Dios planeó para el plan del hombre. 7, 7, 7, 7, 7. ¿Sí? Y no es la excepción los 7 pactos. ¿Cuál es el primer pacto? El primer pacto se dio en el Edén, se llama el pacto edénico, por el Edén, que está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Daniel, si estás disponible, si puedes leer Génesis 1, 28. A ver, espérame. ¿Sí? Génesis, ¿qué, perdón? Capítulo 1, versículo 28. Ok. El primero es el pacto edénico. Y, y, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ese fue el primer pacto. O sea, ¿qué les dijo? Ustedes quiero que fructifiquen, se multipliquen, ¿sí? Y se enseñoren, administren toda la creación, todo lo que se mueve en la tierra. Ese fue el primer pacto. ¿Cuál es el segundo pacto? Después de que pecaron, le llama el pacto adámico por Adán. Eso está en Génesis 3:15. Vamos a pedirle a Alejandro. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando? O sea, porque en el versículo anterior está hablando de las serpientes a Satanás que le engañó, ¿sí? Y entonces Dios le dice, la descendencia de la serpiente, esa, o sea, por parte del diablo, va a herir a Jesucristo, o sea, lo va a matar, lo va a herir en el calcañar. Eso quiere decir que lo iba a matar físicamente. Pero la simiente de la mujer iba a ser que iba a herir en la cabeza definitivamente a Satanás. Ahí lo venció, en la cruz del Calvario. Ese es el pacto adámico. Y luego el tercero es el pacto con Noé. Vamos a Génesis 9:1. A ver, Pau. Génesis 9:1. Ahí voy, ahí voy. Génesis. Ay, mami, me le moviste. Génesis 9:1, ¿verdad? ¿Sí? Dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra hasta ahí. Hasta ahí. O sea, está recomenzando. Multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Ese es el pacto con Noé. Y luego, ¿Qué versión estás leyendo? Perdón. Ay, esta es
Es que tiene como un lenguaje más, Sí. Va a ser una Ay, traducción viviente. más digerible, ¿no? sí. ¿Cuál es, Benja? Esta es la No reina. sé. ¿Será la nueva traducción viviente? Es la En la nueva, parte de exacto, arriba, es esa, la parte Ruth. de arriba a tu derecha, ahí están unas ah, letras. Si dice TV, ¿cómo es? Nueva NT. NTV, es nueva traducción Así viviente. es, nueva traducción. Ah, ok. NTV. Sí, sí. Ah, está mejor Esa esa. mera, Voy a Benja. buscar, la voy a buscar. Gracias, perdón, No, Benja. por No, nada. no, está bien. Inclusive hoy hay aplicaciones donde ya tú escoges hasta las La versiones. traducción, Puedes así estarla es. cambiando. Sí, sí la tengo, de hecho, pero dije cuál de todas y sí, ya vi. Sí, Muchas gracias. perfecto. No, al contrario. Ahora, yo aquí tengo que después sigue el pacto mosaico y luego un pacto palestino, pero realmente estaba investigando y se maneja realmente eh, como el pacto primero de abrámico. Pacto con Noé. Entonces no es el pacto palestino, es pacto abrámico después de Noé. Sí, A ver, el pacto mosaico. no, es que primero, o sea, realmente la mayoría habla de un pacto que es ese que estamos viendo de Abraham, Ajá. y Abraham es antes de Moisés, Ah, ok. ¿sí? Entonces, después de Noé es el pacto abrámico. ¿Y esto en qué versículo viene? Viene en Génesis 12, 15 y 17, lo que hemos estado viendo, este pacto, ¿sí? Génesis 12. 15 y 17. En esos tres capítulos, 12, Y primero cuando habló del pacto, luego cuando cruzó 15 con la al llama, 17. y ajá, ahorita es exacto. 12, 15 y 17. ¿Eh? Oye, ¿y el pacto que hizo bueno, no sé si fue pacto o fue promesa a él mismo de no volver a destruir la tierra por inundación? No, con Noé. Con Noé, sí. Ajá, Pero ese no, ahorita no es pacto. ahorita lo vamos a Sí. ver, ¿sí? Entonces, realmente es el pacto abrámico, Vale, y ¿sí? luego el mosaico. Sí, me estás adelantando. Entonces, aquí mismo lo dice, en los versículos que acabamos de leer, del 9 al 11, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. O sea, ¿cuál es la referencia del pacto? De que van o sea, que le está dando a ella, a su descendencia, lo que está prometiendo, la circuncisión va a ser la señal. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Luego, el siguiente pacto es el de Moisés, se llama mosaico. Y este pacto mosaico está en Éxodo 19:25. Le vamos a pedir a Abraham, digo a Abraham, que nos lo lea, Alejandro. Ya te vi cara es Alejandro con cara de Abraham. ¿Éxodo qué número? 19:25. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Sí? O sea, ¿qué trajo? El pacto de la ley. Es cuando bajó con las tablas. Y luego el siguiente pacto es el pacto de Davídico, que fue al rey David. Otra vez, Pau, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Ok, espérame. El segundo libro de Samuel, capítulo 9. 7, Ah, perdón. versículo Versículo 16. 16. Perfecto, ahí voy. 11, 12, 14 y 16.
Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Aquí está hablando que el pacto continúa para que el reino va a continuar estable y eternamente. Ese reino todavía no lo hemos visto. Va a comenzar en el milenio con Jesucristo, reinando. Ahí se cumple, ¿sí? Y el séptimo es el nuevo pacto. Eso está en el libro de Hebreos. A ver, Daniel, libro de Hebreos 8:8. Hebreos 8:8. Mm, aquí está. Eh, Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Exacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Fue con su sangre y con su cuerpo. Fue su sacrificio. Ese es el nuevo pacto que hizo Jesús para tener una relación para siempre con nosotros, para darnos esa herencia, esa comunión y poder heredar todas las bendiciones de esa tierra. Entonces, la señal del pacto entre el Señor y Noé fue el arco iris. Esa fue la señal. Esto está en Génesis capítulo 9 versículo 13. Vamos a dárselo a Alejandro con cara de Abraham. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Sí? En el cual el hombre no tenía responsabilidad alguna. O sea, era la señal del pacto entre Dios, pero la señal del pacto entre Dios y Abraham era la circuncisión. O sea, a Noé dijo, la señal va a ser el arco iris. Con Abraham va a ser la circuncisión. Entonces, implica realmente una obediencia voluntaria del hombre hacia Dios. Este pacto enseña la responsabilidad del hombre para creer, la necesidad de poner su fe en la palabra de Dios. Y vamos a ver Romanos capítulo 4 del 11 al 13. Otra vez, Pablo, ahora sí los traigo. No, está bien. Romanos, 4 del 11 al 13. Romanos 4, Romanos 4, del 11 al 13. Esto de la señal de la circuncisión está en Romanos. Perfecto, aquí estoy. Sí, aquí vamos a leer. Ajá. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham tiene, también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. O sea, ¿quiénes son los de la circuncisión? Todos los israelitas, ahora los conocemos como judíos, ¿sí? Y todos los incircuncisos, porque así también hacían referencia los judíos, era a los gentiles, los que no eran judíos. Entonces dice, Abraham recibió la promesa estando incircunciso, pero también creyó y obedeció en la circuncisión, para que ambos, los incircuncisos y los que tienen circuncisión, ambos puedan llegar a Dios. Y, y fíjense cómo dice, es padre de la circuncisión
para los que no solamente son de la circuncisión, sino los que realmente tienen fe. Por eso cuando Jesús llegó, decían, yo soy hijo de Abraham, yo soy israelita, yo vengo, mira, toda mi familia es descendiente desde Abraham. Y les dijo, no conocen las escrituras, es por fe. Entonces, su acuerdo es de someterse a la misericordia divina, ¿sí? El pacto con Abraham fue sellado con el símbolo de la circuncisión, la cual sería la señal visible de la relación interior e invisible de Dios con Abraham y su pueblo. La circuncisión fue practicada en Egipto mucho antes de los tiempos de Abraham y también por los cananeos, pero no se practicaba entre los babilonios ni los horeos, quienes constituían una gran parte de la población de Palestina en el tiempo de Abraham. Pero era muy diferente, aunque practicaban la circuncisión desde Egipto, esto representaba que al momento de cortar el prepucio se derramaba sangre. Y dice que era la manera de bendecir. O sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, a través de eso iba a venir las generaciones y las descendencias. Estaba bendiciendo Dios a través de la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, continúo con el versículo 9, explicándolo. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. En cuanto a ti. O sea, hasta el versículo 8, Dios había hablado principalmente de lo que le haría. Yo estableceré mi pacto, yo te multiplicaré, yo te daré la tierra, yo seré tu Dios. Ahora hay un cambio. Dios dice, en cuanto a ti. Ahora, es decir, ahora te corresponde responder a mi pacto. Esto nos enseña un principio importante. La gracia de Dios produce una respuesta de obediencia. La obediencia no gana el favor de Dios, es la respuesta a su favor. Es como una reacción a lo que Él nos está dando. Guardarás mi pacto, dice Dios. La expresión guardar, ¿qué significa? Quiero que observes, que cuides, que obedezcas y que seas fiel. No significa que Abraham tuviera que mantener vivo el pacto por sus propias fuerzas. El cumplimiento de las promesas dependía de Dios, pero Abraham debía de vivir de una manera coherente con esa relación de pacto. Es parecido a un matrimonio. El matrimonio existe por un pacto, pero ambos cónyuges deben vivir de acuerdo con ese compromiso. Yo tengo tranquilidad en Ruth porque ella cumple el compromiso y ella también descansa en mí porque cumplo el pacto. Eso es lo que quiere que tengamos esa seguridad y esa tranquilidad de que Dios va a cumplir todo, pero es una manera de responder. Y dice, tú y tu descendencia. El pacto no terminaba con Abraham, continuaría con sus descendientes. Más adelante Dios aclara que la línea del pacto continúa por medio de Isaac. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 10, este es mi pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí debemos hacer una aclaración importante. El texto no está diciendo que la circuncisión sea el pacto mismo, sino que es la señal, como lo vimos hace ratito, mediante la cual el pueblo expresa su pertenencia al pacto. Cual el pueblo expresa su pertenencia al pacto. Esto queda completamente claro en el versículo siguiente cuando Dios dice, será por señal del pacto, como ya lo leímos. Y así como el arco iris fue la señal del pacto con Noé, lo que tú decías,
El sábado fue una señal del pacto de Moisés, de guardar el sábado. Y la circuncisión fue la señal del pacto con Abraham. ¿Qué era la circuncisión? Consistía en retirar el prepucio del varón. Era una marca física permanente. Cada israelita llevaba en su propio cuerpo el recordatorio de que pertenecía al pueblo del pacto. Eso era. ¿Por qué precisamente esa señal? La Biblia no lo explica de una manera explícita. Sin embargo, muchos se observa que está relacionado con el órgano de la procreación, lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Que de ahí iba a venir la descendencia prometida y no dependía únicamente de la capacidad humana, sino de la promesa de Dios. Entonces, el caso de Abraham y Sara, esto era especialmente significativo, pues Isaac nacería cuando ambos eran humanamente incapaces de tener hijos. Esta explicación eh, es una forma de entender cómo Dios iba a bendecir a las siguientes generaciones. Y vamos a ver el versículo 11 que leímos y con esto vamos a acabar. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces aquí aparece la palabra clave, señal. Dios es muy claro. Este término cambia toda la perspectiva. La circuncisión era un símbolo visible de una realidad espiritual. O sea, te hace recordar lo que no vemos, esa realidad que espiritual, que es la promesa de Dios. Entonces, eso era para recordarlo. Ahora, un principio que se repite en la Biblia. Dios suele dar señales visibles de realidades espirituales. Por ejemplo, el arco iris, una señal del pacto con Noé. La sangre del cordero en la Pascua señalaba la liberación de Israel. El pan y la copa en la cena del Señor recuerdan el nuevo pacto en Cristo. La señal apunta a una realidad mayor. Entonces, la enseñanza del Nuevo Testamento, aquí encontramos algo muy importante. Pablo explica que Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado. Y lo vamos a ver otra vez en Romanos 4, del 9 al 11. Ahora sí, vamos a pedirle a mi querida esposa. Romanos, no importa. Unos cuatro. 4, del 9 al 11. O también, es una preguntación, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Hasta el 11? Sí, Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. es lo que explicábamos hace rato. Sí, Ajá. que Abraham, antes de estar circuncidado, sí, fue la señal de la relación que ya existía. Ah, vino la circuncisión, pero ya existía esa relación. Ahora, es la circuncisión del corazón. El Antiguo Testamento ya anunciaba que Dios quería algo más profundo que una marca física. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:16, se los voy a leer yo, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ese es a lo que verdaderamente Dios iba. En Jeremías 4:4, circuncidaos a Dios.
¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo explica que la verdadera circuncisión es la del corazón realizada por el Espíritu. Entonces, vamos a ver esos últimos versículos. ¿Cuál fue lo que leíste antes Deuteronomio 10:16 y Jeremías 4:4. A ver, para terminar, eh, Romanos capítulo 2, versículo 28-29 y Daniel, va, te voy a pedir favor que busques Colosenses 2, 11 y 12. Romanos 2, capítulo, versículo. Ajá, Versículos 28 y 29. ¿Y ok. Colosenses cuál, perdón? Es Colosenses capítulo 2, Ajá, versículos 11 y 12. ok. Romanos 2, versículo 28. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Sí, porque a veces queremos la aprobación de la gente. No, dice. Realmente la que importa es la de Dios. ¿Sí? Entonces, realmente no era el judío por lo que era exteriormente por esa circuncisión, sino era porque realmente creía en Dios. Ahora vamos a ver Colosenses 2 del 11 al 12. A ver, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, fueron circuncidados no por circuncisión hecha de mano, no es no es del cuerpo, es la circuncisión del corazón hecha por Cristo. Entonces, esto no elimina el significado histórico de la circuncisión para Abraham y sus descendientes, sino que muestra el cumplimiento espiritual al que esa señal apuntaba. Entonces, para terminar esto, ¿cuáles son las enseñanzas principales? La gracia siempre llama a una respuesta. Dios hizo el pacto por gracia, pero Abraham debía vivir en obediencia. Las señales no sustituyen la fe. La circuncisión era importante, pero no salvaba por sí misma. ¿Cuántos fueron circuncidados y no, ya murieron y están separados de Dios? No son salvos. Entonces, la fe seguía siendo el fundamento de la relación con Dios. Dios desea una transformación interior. La marca física tenía valor como señal del pacto, pero desde el Antiguo Testamento Dios dejó claro que buscaba un corazón rendido y obediente. Entonces, es posible tener una señal externa de religión y sin embargo estar lejos de Dios en el corazón. La circuncisión, ¿qué hacía? Recordaba el pacto, pero la verdadera comunión con Dios siempre ha dependido de la fe y de un corazón que le pertenece. Las señales son valiosas cuando reflejan una realidad interior. Pierden su significado cuando se convierten solo en una apariencia. No tiene sentido. Es, es como la vida cristiana. Hay muchos que se dicen cristianos, pero ¿cuántos realmente son salvos?
Y eso se manifiesta en una vida, no por pronunciar, no por un rito, sino por la fe y por tu corazón que realmente tiene una relación con Dios. Aquí le dejamos y vamos a continuar la próxima semana con los versículos del 12 en adelante. A veces quiere uno avanzar más, pero son puntos muy importantes que si tú realmente los tomas y los apropias, te aseguro que tú vas a caminar diferente estos días. Si tú eres consciente de caminar delante de Dios, te aseguro que vas a caminar muy diferente con esa conciencia y queriéndolo agradar a Él. Qué amor de Dios para que ese pacto llegara hasta nosotros y va a llegar todavía a futuras generaciones que van a nacer. Muy bien, vamos a despedirnos, vamos a orar para agradecerle a Dios. Gracias, Padre, al ver que ese pacto que hiciste con Abraham, estabas pensando en nosotros, en cada uno de nosotros, en toda esa descendencia que te iba a creer. Todas las promesas eran para nosotros también. Gracias porque todavía no alcanzamos a ver lo que todavía vamos a vivir de esas promesas para la eternidad. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos tu corazón, que lo que tú quieres es tener una relación con cada uno de nosotros. Qué maravilla. Dios, que no se nos olvide lo que hemos estudiado, que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, para realmente caminar con fe. Gracias por Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos avanzando. Eso realmente estaba, déjenme terminar la grabación.